Doctor Jorge Alberto García, buenas tardes. Muy buenas tardes en México, buenas noches aquí en Colombia. ¿Qué hora es? Es la misma hora, ¿no? Son las 7:01, pero aquí ya eso está Exacto. oscuro. Ya está oscuro, acá todavía no. Vamos a cambiar de horario ya muy pronto, ¿eh? En una semana. Cambiamos de horario y ya vamos a estar también oscuro a esta hora. Jorge, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar por aquí. Para todos los amigos, amigas que se van conectando, déjenme platicarles de esta plataforma. Permíteme un momentito. Esta plataforma, segunda opinión, está dedicada a la salud integral, salud física, salud emocional, salud sexual y reproductiva e incluso salud financiera también. Y está dirigida cada vez a más y más personas. Inicialmente nos enfocamos mucho en la salud femenina, estamos ampliándonos a otras áreas de la salud y estamos viendo la posibilidad siempre de acompañarnos de profesionistas de alto nivel, como es el caso del doctor Jorge Alberto García. Esta plataforma tiene ya más de 60 colaboradores en 12 países de Latinoamérica, más España también. Y estamos enfocados en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como segundaopinión.b de Víctor M. de Marín, y especialmente estas últimas semanas con mucho interés en TikTok, donde vamos a tener, por cierto, un live en un rato, en una hora y media, sobre cáncer de mama con 3 invitados muy especiales. Jorge, además de agradecerte nuevamente tu presencia, tu compañía, yo quisiera pedirte que por favor te presentaras, que platicaras acerca de tu trayectoria académica y profesional con nuestras amigas, amigos que están ingresando. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Alberto García. Yo soy bogotano, colombiano, egresado de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá como médico, como ginecólogo y como epidemiólogo. Luego hice aquí en la Universidad Nacional de Colombia una subespecialidad en piso pélvico que se llama uroginecología y piso pélvico, que es todo lo que tiene que ver con incontinencia y con defectos de la parte de abajo del cuerpo que hacen que a veces órganos como la vejiga se salgan por ahí, se asomen. Y hice además un entrenamiento en ginecología estética, en cirugía estética genital, específicamente diseño y rejuvenecimiento vaginal láser, con el doctor David Matlock en Los Ángeles, pionero en el mundo en estos temas. Y posteriormente, en la medida en que vinieron naciendo nuevas tecnologías y nuevos usos del láser, pues hice también entrenamientos en los otros usos estéticos del láser, tema que nos ocupa el día de hoy. Soy pionero en Colombia y en Latinoamérica en esos temas. Fui uno de los primeros que empezó junto con un amigo de Chile. Y llevo pues ya gran parte de mi vida profesional dedicado al tema del piso pélvico y el tema funcional sexual y estético genital. Ese es más o menos en resumen. Muchísimas gracias, Jorge. La vez anterior, la charla anterior, hace un par de semanas, charlamos exactamente de qué es el piso pélvico, dónde está, le da soporte a los órganos, pues prácticamente a todo el organismo, sobre todo al abdomen y a la pelvis, evita que salgan por ahí algunos otros órganos, nos ayuda en la continencia de la orina, del excremento, nos ayuda también a poder orinar y defecar adecuadamente. Y nos platicamos un poco acerca de qué pasa con las alteraciones del piso pélvico. Charlamos algo muy interesante para muchas mujeres, el tema del vello púbico, que fue toda una discusión, todo un intercambio de ideas y de opiniones muy interesante. Y también platicaste un poquito acerca del láser, que ahora lo vuelves a mencionar. Y yo quisiera, Jorge Alberto, si me lo permites, el día de hoy enfocarnos más bien en ese tema, en láser. ¿Qué características tiene el láser que lo hacen atractivo, interesante, útil para el tratamiento de algunas situaciones en el área genital femenina? Bueno, el láser es una tecnología que lo que hace es concentrar energía, por decirlo de alguna manera resumida, en un solo punto. Es mucho más complejo que eso, desde luego. Pero lo que hace es concentrar energía en un solo punto.
o en los puntos que uno seleccione. Y ese láser, digamos que dependiendo de cómo se concentra la energía, de qué elementos se usan para modular esa energía, porque los láseres pueden ser, por ejemplo, de CO2 o de herbio, por decir los dos que más se utilizan en ginecología, pero hay muchos más láseres, hay láseres de neodimio, de muchas sustancias, y dependiendo de eso, los láseres tienen una acción en los tejidos. El láser es una longitud de onda. Por ejemplo, los colores tienen diferente longitud de onda. Si vamos a la bandera mexicana, por ejemplo, el blanco tiene una longitud de onda muy diferente al verde. Entonces, si alguien tiene un tatuaje, por ejemplo, con diferentes colores, no le pueden quitar el tatuaje con el mismo láser. Tienen que utilizar un láser diferente para cada color, porque cada láser tiene afinidad por un tejido diferente o por un color diferente, dependiendo de lo que se quiera hacer. Esto como para que me entiendan un poquito los que no están familiarizados con el láser, cómo funciona. Entonces uno ve, por ejemplo, el láser que sirve para quitar las venitas varices. Ese láser tiene una longitud de onda que es afín a la hemoglobina, que es lo que contiene la sangre. Entonces ese láser quema la venita sin quemar la piel. ¿Sí? O por ejemplo el láser de depilación, ese láser es afín por la melanina, que la melanina es lo que le da color a los pelos de la piel. Las mejores pacientes para depilación láser son las pacientes que tienen una piel muy blanca. Blanca. Porque el pelo negro tiene mucha melanina y la piel blanca poquita. Entonces el láser va directo al pelo y lo quema. En cambio, la paciente de piel negra, con pelos claros, pues es más fácil quemar la piel que el pelo. La piel del paciente con piel negra, yo que ya me andaba animando al Jorge. Qué bueno que me lo dijiste. La paciente con piel negra y pelos negros, por ejemplo, también se puede hacer una depilación láser, pero hay que hacerlo con muchas más sesiones, mucho más despacio, con mucha menos potencia, porque hay más riesgo de quemar la piel. Entonces, de pronto, una paciente muy blanca con pelo negro necesita 5 sesiones y una paciente de piel oscura necesita 10 para hacer lo mismo. Eso en el ejemplo de depilación. Entonces, los láseres se están usando en medicina con fines médicos, como cirugías, por ejemplo. Ustedes han oído hablar de la cirugía de ojos, por ejemplo, para la miopía, pues con láser. O sea, el láser es tan fino y tan específico que es capaz de operar un ojo sin dañarlo, ¿cierto? Entonces, si se usan los ojos, si se usan elementos tan delicados como un ojo y elementos como para imprimir un dibujo en un llavero metálico, fíjense la diferencia entre un llavero de metal donde imprimen tu nombre, este llavero es de fulano de tal, o un ojo. Entonces, si es tan útil para todas esas cosas, alguien dijo, ¿y por qué no para ginecología estética? ¿Cierto? Muy bien. Y ahí es cuando aparecen los láseres en ginecología estética. Y en esa área nos saluda Pau, ¿cómo está? Pau Salu, buenas noches. También Yadira Medina. Estamos platicando con el doctor Jorge Alberto García. Él es médico colombiano, bogotano. Él es ginecólogo y obstetra con especialidad en piso pélvico y en cirugía estética ginecológica. Y estamos platicando hoy, vamos a empezar a platicar sobre láser en ginecología estética. Nos adelantabas ya un poquito en el tema de el uso del láser para el vello púbico, para depilación definitiva, ¿verdad? De esa área genital. Sí. ¿Y en qué otras áreas por qué otros motivos se utiliza en el área estética genital, Jorge Alberto? El láser se puede utilizar, ya dijimos, para la depilación definitiva, se puede utilizar para el aclaramiento de la zona o el blanqueamiento de la zona genital, porque esa zona con el tiempo en algunas señoras se oscurece, se mancha, y a las señoras empieza como a disgustarles el aspecto y quieren aclararlo. Entonces el láser se usa para aclaramiento genital, se usa para cirugía, hay láseres que actúan como un super bisturí, entonces yo lo utilizo para cirugía estética genital, para embellecer los genitales cuando las señoras tienen inconformidades con su aspecto y en la medida de lo posible, pues ayudarlas a mejorar ese aspecto y a que ellas se sientan mejor con el aspecto, qué pena la redundancia de esos genitales, eso las hace sentir mucho más seguras consigo misma y las hace sentir mucho
más seguras en su relación de pareja y desde luego en su vida sexual. Entonces, el láser también se utiliza para cirugía estética genital. Muy bien. Bueno, pues si te parece, empezamos por lo que ya habíamos platicado, del tema de la depilación, pero no nos contaste cómo se hace. ¿Duele, no duele? ¿Realmente es definitivo? ¿Qué tan probable es que sea exitoso? Bueno, lo primero es que hay varios o hay diferentes tipos de láser y de energías en general que se utilizan para depilación. Hay a veces también luces pulsadas, por ejemplo, que son eso, una luz pulsada no son un láser, pero las personas los confunden mucho con los láseres y los usan también y los promocionan comercialmente para depilación. Entonces, hay muchos tipos de láser. El mejor láser hasta ahora demostrado para depilación, o los mejores láseres, son los láseres de diodo, que es otro material como el CO2 y el ERG y todos los que mencionábamos. Son con los que mejores resultados se han visto en depilación, los que logran nuevamente un mejor resultado con menos dolor, con menos molestias durante la sesión láser. Entonces, la recomendación siempre que una paciente quiera hacerse una depilación láser es que busque un lugar donde haya un buen equipo y donde haya un buen manejador del equipo, si me quieren permitir ese término, un profesional idóneo, con entrenamiento, con experiencia, usando ese equipo. Porque no es lo mismo Excelente. manejar un auto sin tener licencia y sin haber aprendido a manejar, que de pronto ser piloto de la Fórmula 1 y manejar un auto. Sí, la vez pasada lo platicamos y qué bueno que lo vuelves a comentar. Es muy importante insistir en esto. Hay que acudir con médicos certificados, con médicos que tengan la preparación, la experiencia y el equipo necesarios para hacer una cirugía de buena calidad, de buen nivel y que tengan los resultados adecuados. En estos temas, lo barato sale muy caro, puede salirles muy, muy caro. Y muy difícil de solucionar después. En el caso de los láseres, por ejemplo, cuando se utiliza un equipo que no es el ideal, puede pasar que al principio vean una disminución del pelo y digan, uy, ya tengo menos pelo, me funcionó, ¿sí? Pero a veces esos equipos no quitan el pelo por completo, sino que lo que hacen es adelgazarlo y dejan un pelo muy fino. La señora sigue descontenta porque sigue teniendo pelos y ella lo que quería era no tener pelos, entonces va a otro lugar mejor, donde hay un muy buen equipo, pero el pelo quedó tan delgado que el equipo bueno ya no funciona. Puede pasar eso. Entonces, es mejor ir desde el principio a donde hay un equipo bueno, porque puede pasar que cuando vayas a buscar el equipo bueno y de pronto seguramente más costoso, ya no te sirve. Ave María, qué pena. Bueno, y en términos generales, si viene de primera ocasión contigo, tiene un buen equipo, tienes la experiencia, ¿qué tan probable es que logremos que realmente la depilación sea definitiva? ¿De qué depende el éxito? De las dos cosas que hemos mencionado, digamos, del equipo y de la experiencia del operador del equipo, ¿cierto? Pero también hay que entender que el láser actúa sobre los pelos de determinado tamaño, de determinada edad. Entonces no existe la posibilidad de que en una sola sesión se vayan todos los pelos. Dependiendo de la condición de cada paciente, ellas se rasuran unos días antes de ir a la sesión y los pelos, digamos que se desarrollan, crecen todos de manera independiente, llamémosla. No todos están iguales, todos crecen exactamente iguales. Entonces el láser coge unos sí y otros no. Los que los cogió ya se fueron. Pero quedan unos, entonces por eso es que se necesitan varias sesiones. En promedio son 6, 7 sesiones, dependiendo de la condición de cada paciente y del equipo y del operador. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. Estaba leyendo un comentario. Oye, Jorge, y bueno, entonces esto es una muy buena opción para las mujeres. ¿Qué tan frecuentemente lo piden? ¿Y por qué lo piden? Otra vez la misma pregunta. ¿Es por tema meramente estético? ¿Es higiene? ¿O por qué lo solicitan? Pues mira, yo en mis charlas, yo soy profesor de un diplomado que hay de láser para ginecólogos, y en mis charlas tengo unas fotos de Charles Bronson, por ejemplo, de John Travolta, bueno, de una serie de personajes de los 80. Y si tú entras a
a cualquiera de los buscadores, por no mencionar ninguno, y buscas alguno de esos personajes, tú ves que salen con la camisa aquí abierta, y los pelos acá, así, de pelo en pecho, y entre más pelos tiene acá, más macho es. Esa era como la figura del macho de la época, y yo creo que en nuestra época uno se sentía muy orgulloso de que le empezaran a decir pelos en el pecho. Si tú buscas personajes de la farándula de hoy, lo que ves es ese mismo joven con la camisa abierta y no hay un pelo. Entonces, Bien. digamos que nuestros referentes, porque las personas de la farándula que salen en los medios, las modelos, etcétera, pues se vuelven referentes. Nuestros referentes no tienen pelos, entonces las personas tendemos a imitar a eso, se vuelve moda. Lo mismo pasa con la zona genital, te lo decíamos hace 15 días, uno mira una revista Playboy, si me permiten mencionar la marca, pido excusas si molesta, de los años 70, y uno ve mujeres desnudas, porque pues eso es lo que hay en esas revistas, pero no se les ven, realmente no se les ven sus genitales, porque lo que se ve en la entrepierna son pelos. Entonces, si tú miras una revista de esa época, todo lo que logras ver es pelos, no ves nada más. En cambio, si compras esa misma revista hoy, vas a la librería, a la zona de revistas más cercana y compras una revista de esas, no ves un pelo a menos que caiga de tu cabeza en la hoja, el resto no ves un solo pelo. Entonces, digamos que es más un tema de moda, de lo que se usa y de lo que nuestros referentes de alguna manera nos venden y nos convencen y que queremos imitar. Bien, bien. Amigas, amigos, estamos platicando con el doctor Jorge Alberto García. Él es experto en ginecología estética, en cirugía estética genital. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, es el momento, háganlas. En este momento tenemos la oportunidad de que nos conteste el experto. Jorge, bueno, entonces pasando a otra área. También se utiliza, también podemos utilizar el láser en el tema de climaterio, menopausia, que hay mucha resequedad vaginal. Sí, el láser digamos, en los tejidos tiene diferentes funciones. Cuando hablamos de depilación, lo que pasa es que quema el folículo piloso, el sitio donde nace el pelo. Esa es la función del láser, uno concentra mucho calor ahí y quema el folículo piloso. Cuando uno habla de la parte interna, específicamente de las paredes de la vagina adentro, dependiendo de la situación de cada paciente, el láser puede tener diferentes usos. Cuando nosotros cogemos un tejido y se lleva ese tejido a una temperatura más alta de la normal, es decir, se calienta el tejido anormalmente, el tejido detecta ese calor anormal y lo interpreta como una agresión. Y el cuerpo en su sabiduría se defiende de la agresión. Y la manera como el cuerpo se defiende de la agresión es creando una sustancia dentro de ese tejido, en la pared vaginal, que llaman proteínas de shock térmico. Y esas proteínas de shock térmico estimulan la producción de factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento estimulan el crecimiento del tejido afectado, en este caso, la pared vaginal. Nada más. Las mujeres en la menopausia entran en un estado de atrofia, es decir, por la falta de hormonas, las paredes vaginales se atrofian, se resecan, se vuelven acartonadas, pierden su elasticidad, pierden la capacidad de producir ciertas sustancias, entre ellas el glucógeno, que es un azúcar, y eso hace que cambie el pH, que cambie la lubricación, que tengan infecciones con mayor facilidad, tanto vaginales como infecciones urinarias, y sobre todo hace que al ser una vagina reseca sea una vagina muy incómoda para una relación sexual. Entonces las señoras se empiezan a sentir afectadas en su sexualidad y por lo tanto en su relación de pareja, y eso afecta de manera importante su calidad de vida. Entonces cuando uno introduce un láser allá de la forma adecuada, con el equipo adecuado, con las temperaturas muy controladas para no hacer daño, ¿cierto? Ese láser lo que hace es generar toda esa cascada de acontecimientos que les mencioné, haciendo que crezca nuevamente el tejido vaginal como era antes de la menopausia y devolviéndolo a su estado antes de la menopausia, devolviéndole su lubricación, su elasticidad y devolviéndole a la señora su sexualidad. Entonces, ok, oye Jorge, ¿y funciona igual o similar si la mujer tiene 45 y todavía no llega a la menopausia, o a los 50 y justamente está llegando a la menopausia,
o después de 5 o 10 años de menopausia? Si la mujer todavía no siente resequedad, pues muy probablemente no siente el cambio, ¿cierto? Cuando ya sienten resequedad, el cambio es importantísimo. Ellas sienten el cambio y les ayuda muchísimo. Hay un grupo de pacientes, por ejemplo, para los cuales esto es una salvación. Y son esas pacientes con cáncer que no pueden para la menopausia. Y hay diferentes cánceres que contraindican el uso de hormonas para la menopausia. Esas señoras no tienen más alternativa y la aparición de esta tecnología casi que es un rescate, casi que les salva la vida en el sentido de que les devuelve su calidad de vida, porque son señoras que a pesar de tener su radioterapia y su braquiterapia, que son terapias muy fuertes y que pues sí, ayudan mucho porque ayudan a tratar el cáncer, pero resecan mucho los tejidos, les ayuda de una manera importantísima y realmente les cambia la vida. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto del tratamiento? Usualmente son 2 sesiones, por decir algo, una hoy y se repite una segunda sesión en 3 a 4 semanas. Entonces, cuando las pacientes vienen del exterior, por ejemplo, yo entonces lo hago en 3 semanas porque no se pueden quedar más tiempo. Cuando son pacientes locales, pues a las 4 semanas las repito. Pacientes que están en Bogotá, pues escogen el día. Hay pacientes que viven fuera de Bogotá, en otras partes del país, y vienen al mes a su segunda sesión. Entonces son 2 sesiones, no es un tratamiento definitivo, eso hay que decirlo. El láser, el objetivo es mantener la vitalidad del tejido, no quemarlo y dejarlo como un chicharrón tostado, no, sino mantener la vitalidad del tejido. Entonces, como el tejido conserva su vitalidad, él continúa sus procesos y después de un tiempo hay que volver a repetirlo más o menos una vez al año. Una vez al año. ¿Y cuántas veces se puede hacer esto, Jorge Alberto? ¿Cuál es la paciente, qué edad ha tenido la paciente que más grande que haya recibido este tratamiento contigo? ¿Cuántas veces ha sido el máximo hasta ahora? Bueno, la paciente mayor es una paciente cercana a los 80 años, menos de 80, 70 y tantos. ¿Sí? Es la paciente mayor. En cuanto a cuántos años se puede repetir, pues como es una tecnología que todavía no tiene muchos años, eso todavía no lo sabemos, el tiempo nos lo dirá, pero yo creería que cuantos años viva la paciente y tenga la necesidad, al menos que el tiempo nos demuestre lo contrario. Hasta ahora no hemos detectado, inclusive con estudios al microscopio, microscopía electrónica, inclusive no hemos encontrado un daño del tejido que diga, que nos haga decir, ¿saben qué? El otro año ya no se puede, hasta aquí no más. Eso no ha pasado aún, así que hasta que la paciente lo requiera. La razón, yo vi que te sorprendiste con la edad. Las razones son muchas. Existe algo que se llama el síndrome geniturinario de la menopausia. Todo eso que les describía yo de la resequedad, de las infecciones urinarias a repetición. Hay una serie de síntomas asociados con esta atrofia y esos síntomas se viven a partir de la menopausia el resto de la vida. Entonces, por eso no hay como una edad límite. Adicionalmente, otro uso del láser es la incontinencia urinaria y a veces estas dos cosas van de la mano. Entonces hay pacientes que además de resequedad tienen incontinencia y dependiendo del tipo de incontinencia, hay que decirlo, dependiendo de la severidad, el láser también puede ser un aliado para las pacientes con incontinencia. Bien, bien. Entonces, también para las molestias urinarias, ya sea porque vienen con el climaterio, menopausia, y también en caso de que se les salga la pipí, en caso de incontinencia urinaria. Así es, porque hay mujeres que no están en la menopausia, pero tienen incontinencia urinaria, inclusive mujeres muy jóvenes. Entonces, dependiendo del tipo de incontinencia, insisto, el láser es una herramienta importante para ayudarlas. Pero supongo que no todos los casos de incontinencia urinaria. Es correcto. La incontinencia urinaria, primero se clasifica de diferentes maneras. Entonces hay una incontinencia urinaria que se llama de urgencia, que es esa señora que le dieron ganas de orinar y sale corriendo para el baño y tumba la puerta del baño porque si no se orina en el camino. Esa incontinencia urinaria de urgencia puede ser por infecciones urinarias y esas pues se tratan con unos días de antibiótico y ya está. O a veces es por problemas neurológicos bastante serios que no van a solucionarse con un láser. No son pacientes para láser, son pacientes para otra serie de tratamientos y de estudios. Entonces la incontinencia urinaria de urgencia, por ejemplo, no es una opción. La otra incontinencia es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que son esas pacientes que se les sale la orina cuando hacen una fuerza, saltan, tosen, se ríen.
esas pacientes sí son candidatas para el láser, pero depende de la severidad de esa incontinencia. Hay incontinencias muy severas que ya la señora con una pequeña fuerza se le sale la orina. De pronto esas pacientes, el láser no es la solución, de pronto son pacientes que ya van a requerir una cirugía de incontinencia. Pero hay pacientes con incontinencias leves a moderadas que todavía no son candidatas para cirugía y que sí les puede ayudar mucho el láser. Muy bien. Oye, y en el caso de que las paredes vaginales estén ya flácidas por partos, por la edad, También el láser ayuda mucho cuando hay flacidez de las paredes vaginales. Uno tiene, por ejemplo, casos en los que las señoras se quejan de esa sensación y dicen que no sienten su sexualidad como antes, que se sienten más relajadas, más abiertas, quisieran estar más ajustadas o más apretadas. El láser les ayuda mucho. ¿Cómo funciona ahí el láser? Ajá. Yo pongo un ejemplo que a veces, no sé si es un poquito grotesco, pero lo entendemos muy bien todos. Y es cuando nosotros vamos a cocinar un pedazo de carne. Cuando nosotros vamos a cocinar un pedazo de carne, prendemos la estufa y ponemos un pedazo de carne y decimos, uy, me voy a comer todo este pedazo de carne. Y con el calor, ese pedazo de carne se empieza a encoger, y queda más pequeño de lo que era al principio. Entonces no acabas comiéndote todo lo que soñaste. Lo que pasa es que ese pedazo de carne, al igual que nuestro cuerpo, aquí nosotros tenemos colágeno. Y el colágeno, si ustedes lo miran al microscopio, es como en forma de trenza. Y esas trenzas con el calor se recogen. Entonces, lo que hace el láser es a una temperatura controlada, sin quemar el tejido, recoger esas fibras de colágeno para que la vagina, si está muy amplia, se apriete un poquito. Y al apretarse, cambia la sensación en la paciente y en su pareja. Esa es la manera como el láser para el tensado vaginal, como se llama. Sensacional, Jorge. Y bueno, también ahí supongo que los resultados dependen de la edad de la persona, de sus condiciones de salud, de qué tan laxas eran las paredes. Sí, digamos que hay casos en los que ya la laxitud o ya hay lesiones o ya hay unos cambios importantes o hay lo que llamamos prolapsos, que en ese caso los especialistas de piso pélvico somos los llamados a ya hacer cirugías para corregir esos problemas médicos que existen de descenso de los órganos a través de la vagina y que ya pues no se van a mejorar con el láser, ya son situaciones que requieren un tratamiento con cirugía. Muy bien, muy bien. Oye, Jorge, ¿y qué te dicen las pacientes? ¿Cuáles son sus comentarios, su satisfacción o no de quitarse el vello púbico, del tratamiento para la incontinencia, del tratamiento de las paredes vaginales flácidas? Pues mira, afortunadamente yo digo que me las doy, pues, si me lo permiten, de hablarle muy claro a mis pacientes, de explicarles muy bien las cosas, de no ofrecerles cosas que no les van a servir, de orientarlas muy bien en qué es lo mejor para cada una de ellas. Tú con tus preguntas has sido muy claro en definir que no todas las pacientes son para todos los tratamientos, sino que hay que saber seleccionar a las pacientes. A ti lo que más te conviene es esto, o esto otro, o esto otro. Y si uno sabe orientar bien a la paciente y ofrecerle el tratamiento más indicado para ella, la respuesta siempre va a ser una paciente contenta, una paciente que está muy agradecida, una paciente que te quiere, que te aprecia, porque su experiencia en la consulta fue buena. Así que, pues gracias a Dios, eso es lo que yo puedo decir. Sí, de acuerdo. Esto en buena medida es un tema de manejo de expectativas. Y si les das una expectativa altísima, que muchas veces no es realista, pues vamos a quedar insatisfechos. Ahora, Jorge, ¿y no hay personas que se arrepienten de la depilación definitiva? ¿Te cambian de opinión? Pues afortunadamente yo no he visto, seguramente las hay, seguramente las hay. Y por eso es que cuando una paciente, lo hablábamos la vez pasada, viene al consultorio a preguntarme si debería de hacerse una depilación definitiva o no, yo le contestaba, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Yo le decía, pregúntale a tu cuerpo. Si tú llevas 10 años haciéndote la cera o afeitándote y llevas 10 años sin un pelo ahí, pues vamos, hazte una depilación definitiva. Ya sabes que te gusta estar sin pelos y que te va bien, puedes hacerlo. Pero si nunca habías estado sin pelos, pues prueba primero a ver cómo te va sin pelos con algo que no sea definitivo y si te va bien, pues lo haces. Entonces,
ese es el tipo de cosas que hay que decir a las pacientes y no volvernos vendedores de depilación definitiva. Es que yo la hago y te la vendo y sí, es buenísima, ya está. No, a la paciente hay que hablarle con claridad, hay que darle la información, hay que darle las herramientas para que pueda tomar decisiones con la información. Perfecto. Es la que tiene que decidir. Jorge, estamos llegando a la media hora ya de charla, muy amena, muy interesante. Yo quisiera pedirte, porque van entrando nuevas amigas, nuevos amigos aquí al live, que por favor nuevamente te presentaras, le platicaras de tu trayectoria académica y profesional. Bueno, muchas gracias nuevamente, Víctor. Mi nombre es Jorge Alberto García, yo soy ginecólogo, médico ginecólogo de la Universidad Rosario en Bogotá, Colombia, uroginecólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con entrenamiento en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser en Estados Unidos con David Marlow, que fue el que inventó este tema en el mundo, el pionero, con entrenamiento en láser en estética con también los pioneros en el mundo de esto, como el doctor Adrián Gaspar, que también es pionero en Latinoamérica en el tema, mi profesor y mi amigo, ambos, mis profesores y mis amigos, hoy por hoy. Soy presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, que es la que reúne a todos los ginecólogos del país, pues que quieran estar ahí. Profesor en ginecología estética en un diplomado para ginecólogos en la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad de gran prestigio en este país. Pionero en Latinoamérica en estos temas y con muchos años de experiencia en el uso del láser en ginecología estética y pues en el servicio a mis pacientes. Muchas gracias, Jorge. ¿Y dónde te pueden localizar? ¿Nos puedes compartir redes sociales? Claro que sí, yo estoy en Bogotá. Ustedes me pueden ubicar a mi número de teléfono o a mi WhatsApp. Si están fuera del país me quieren contactar por WhatsApp. Mi número es más 57, que es el código de país, 315-3467-222. Más 57-315-3467-222. Mi Instagram es Jorge Alberto García MD, en Facebook estoy como Dr. Jorge Alberto García. Básicamente esas son mis redes sociales donde me pueden ubicar. Entonces, así como está Jorge Alberto García MD o Dr. Jorge Alberto García, ahí lo pueden encontrar, amigas, amigos. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consulta sobre ginecología estética, que la verdad no hay muchos, ni no hay muchos expertos en el tema, platiquen con Jorge. Jorge, hablabas también de que el láser lo utilizabas para otras cirugías, para algunas cirugías de embellecimiento genital. Nada más que antes de pasar allá, ¿cómo es eso de embellecer? ¿Qué es feo? ¿Qué es bonito? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Qué buena pregunta. Antes de contestártela, se me olvidó mencionar mi página, www.jorgealbertogarcia.com. www.jorgealbertogarcia.com. Sí. Mira, si ustedes buscan por internet una vez en uno de los exploradores, van a encontrar una cerámica, un mural de vaginas que hizo un artista británico en Londres, en una exposición, en el que él tiene, no sé, como 300 o 400 vaginas en yeso, calcadas, y no hay una igual a la otra. Y él lo que quería demostrar ahí es que al igual que las narices o las orejas o los ojos o cualquier parte del cuerpo, todos somos diferentes y eso no nos hace ni mejores ni peores que los demás, ¿sí? Entonces, a mí a veces llegan pacientes al consultorio y me dicen, doctor, yo quiero que usted me diga si mi vagina está fea y si yo necesito una cirugía. Perdón, entonces también eres juez calificador. Yo quiero que usted me diga si mi vagina juez de belleza. Y si yo necesito una cirugía. Cuando la señora me llega y me dice eso, yo le contesto, no, usted no necesita ninguna cirugía. Y la señora me mira como sorprendida y me dice, pero doctor, si usted ni siquiera me ha examinado, ¿cómo me va a decir que no necesito una cirugía? Entonces yo le contesto, si tú necesitarías la cirugía, tú no me estarías preguntando, me estarías diciendo. Porque la paciente que está inconforme con algo en el aspecto de su cuerpo, lo dice, doctor, es que a mí no me gusta que yo tengo esto de esta manera y yo quisiera tenerlo de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, la estética es subjetiva. Lo que a mí me parece bonito, a ti te puede parecer feo y viceversa.
Claro. Entonces yo no soy juez de vaginas, yo no soy nadie, me parece irrespetuoso decirle a una paciente que tiene su vagina fea o bonita, cualquiera de las dos me parece irrespetuoso. Yo no soy quien para hacer esos juicios. Yo soy quien para servirles, para ayudarles, para orientarlas cuando ustedes me piden ayuda. Cuando hay alguna inconformidad, cuando una señora dice, doctor, es que esto que está aquí me parece muy grande, yo le digo, mira, pues, yo no le digo, uy, sí, lo tienes muy grande, eso no va a pasar en mi consulta, no. Yo le digo, mira, si tú lo quieres más pequeño, puedo hacer esto o esto otro, Le de tomas foto. otra manera, yo te aconsejo así, y me pongo de acuerdo con la paciente tratando de acercarme lo máximo posible a una palabra que tú utilizabas hace un ratito, a su expectativa. ¿Sí? De eso se trata la ginecología estética, de tratar de acercarse a la expectativa de cada mujer para que ellas se sientan bien, se sientan cómodas, se sientan felices con el aspecto de sus genitales. Eso les dé más tranquilidad, les dé más seguridad y les permita afrontar su vida personal y su vida íntima de otra manera. Acá ya se nos puso una paciente roja, roja y dice que no le gustaría tu trabajo. Oye, Jorge, y en esos casos, o en algunos casos, ¿no es el señor el que llega y dice, oiga, mire, como que ese pedacito, esa partecita o algo así, quítele, póngale? En muy pocos casos. La gran mayoría son ellas, realmente son ellas las que vienen y dicen, no, doctor, a mí no me gusta esto y yo lo quiero hacer por mí, para mí. Yo creo que esta es una de las cirugías más para uno mismo, Sí, 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 porque sí. es algo que o nadie lo ve o lo ven personas que nosotros escogemos para compartir esa intimidad con ellas. No es como otras cirugías que se ven, por ejemplo, con un buen escote, entonces, o en una playa, ¿cierto? No, esta es una cirugía muy personal, para mí es la cirugía más personal de todas. Y como dice la palabra, la más íntima de todas, no solamente porque está en la zona íntima, sino porque realmente es para tu intimidad, no solamente en el contexto sexual de la palabra intimidad, sino el contexto emocional y humano de la palabra intimidad. Ok. Jorge, ¿y el tratamiento con láser duele? ¿Es doloroso? Depende. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que se puede hacer con láser es despigmentación o blanqueamiento o aclaramiento vaginal. Se puede hacer con láser combinado con otras Ah, es cosas. cierto, nos falta el aclaramiento. Sí, sí. El solo láser no, hay que combinarlo con otras cosas y es un tratamiento que debe ser lento. Si es un tratamiento muy rápido, automático, tiene más riesgo de mancharse o de hacer algo que se llama efecto rebote, que es que después vuelve y aparece. Entonces, el láser, por ejemplo, cuando se utiliza para la piel, hay que poner anestésico en gel, porque si no se pone anestésico en gel, pues va a arder, va a doler. Pero con anestésico en gel se tolera muy bien, sin necesidad de anestesia ni nada. ¿Mm? En las cirugías, el láser es un super bisturí. El láser puede llegar a cortar, corta de hecho. Es un Sí. super bisturí, mucho mejor que el bisturí porque la cicatrización es mucho mejor, el daño al tejido es mucho menor, pero es un super bisturí, entonces si es un láser que corta, desde luego tiene que ser con anestesia porque si no, pues dolería mucho. ¿Y el aclaramiento cómo lo haces? Porque el aclaramiento es externo, ¿no? Sí, señor. Es externo, se hace básicamente con dos cosas. Una, con el láser. El láser es para tratar las partes más superficiales de la piel, pero recordemos que el oscurecimiento o las manchas de la piel pueden tener cierta profundidad. Entonces, no solamente necesitamos tratar las partes más superficiales, sino también las más profundas y que realmente queremos solucionar el problema. Entonces, el láser primero ataca la parte más superficial y segundo, abre el camino para que luego unas cremas con fórmulas magistrales, con diferentes elementos, entren, sean absorbidas por el tejido para nutrir la piel, para restaurarla, para intervenir la formación de melanina, que es la que le da color a la piel, es decir, una serie de sustancias que hagan que aclare y que la mancha no se siga formando. Entonces se necesita la combinación de ambas cosas. Muy bien, muy, muy interesante. Entonces, en cada uno de estos casos, en la depilación definitiva, en la aclaración, el aclaramiento de la piel, en el tratamiento vaginal, ¿en alguno de ellos duele el láser, el tratamiento con láser? Usualmente no. En algunos de ellos hay que utilizar anestésicos, en otros no. Por ejemplo, en todo lo que es intravaginal no hay dolor. A veces la señora puede sentir un poquitito de calor y le avisan a uno y ya está. Pero en términos generales no duele.
¿Y es caro? Depende, es decir, depende, pero vuelve y juega. Ustedes consiguen tratamientos láseres muy económicos con equipos baratos y con resultados regulares. Pobres. O si ustedes ya quieren ir a un sitio donde haya equipos de última tecnología, pues son equipos mucho más costosos. Estamos hablando de que un equipo láser, tú puedes conseguir láseres de $10,000 y puedes conseguir láseres de $120,000. Entonces, pues obviamente si tienes un láser de $10,000, pues puedes cobrar menos que si tienes un láser de $120,000. Puedes tener una persona, un técnico haciendo el tratamiento, o puedes tener una persona con años de entrenamiento, con una carrera y una especialidad y una subespecialidad y una experiencia importante detrás de operador del equipo. Entonces, todas esas cosas hacen que los precios fluctúen y varíen, pero no es algo impagable, no, las pacientes tienen acceso. Muy bien. Estamos ya cerca de la parte final, Jorge. Estamos platicando acerca del uso del láser en ginecología estética. Estamos platicando con el doctor Jorge Alberto García. Él es experto en cirugía ginecológica, cirugía estética ginecológica. Él es colombiano, vive en Bogotá. Y hemos estado platicando acerca del uso del láser en la depilación definitiva del área genital, también en el tratamiento vaginal para incontinencia urinaria, salida de orina de manera involuntaria, también para casos en los que las paredes vaginales están débiles, están flácidas, y también para el aclaramiento de la zona genital. También incluso para otros tratamientos estéticos genitales. Ahora, Jorge, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de cirugía, de tratamientos estéticos y del uso del láser en general? El láser, como dijimos, es una fuente de energía, es una fuente de calor, entonces uno de los riesgos es quemarse. Si la quemadura es externa, pues puede dejar una mancha o puede dejar una cicatriz, ¿cierto? Sí, que la quemadura hacia adentro en la vagina puede afectar la elasticidad y la sensibilidad de la pared vaginal, ¿cierto? Entonces, y además, pues si produce un daño irreversible del tejido, pues es eso, un daño irreversible, es algo que como quedó, quedó. Entonces, claro que tienen riesgos, como todo en la vida tiene riesgo. Entonces, a veces cuando uno habla de los riesgos, la gente dice, ay, no, entonces yo no uso eso. Entonces, yo pongo el ejemplo de la hoja de bisturí. Una hoja de bisturí, que es con lo que nosotros operamos. Cualquier médico sabe que una hoja de bisturí tiene un filo impresionante. O sea, con pasarla suavemente, así, ya hiciste una cortada, sin necesidad de hacer fuerza. Una hoja de bisturí es un elemento muy, muy cortante. Pero pues una hoja de bisturí en las mejores manos, en las manos indicadas, es una herramienta que salva vidas. Todos los días en todos nuestros hospitales, muchas hojas de bisturí en las manos adecuadas salvan vidas. Una hoja de bisturí en una calle oscura, una persona malintencionada puede ser muy peligrosa. Por Entonces, supuesto. lo mismo pasa con los equipos, son equipos finos de alta tecnología que tienen sus riesgos, que tienen su curva de aprendizaje. Por eso es que hay cursos y entrenamientos para hacerlo y por eso uno prefiere a alguien con experiencia y no a alguien que hizo un curso de